¿Cuántas veces no te has visto en esta misma situación? Estás en compañía, pero tu única conexión es con el teléfono. Somos tan dependientes de este artefacto que cuando no lo tenemos en la mano, sentimos que el mundo se para. Es por eso que nos planteamos la pregunta, ¿la tecnología nos conecta o nos desconecta? Tecnología para el alma, un espacio para explorar lo que nos está ocurriendo en esta era digital, cómo la tecnología impacta en nuestra mente, en nuestra espiritualidad y nuestros vínculos. Soy Tomás Miller, con mi compañera Antonia Reyes, que está ahí presente. En este primer episodio nos hacemos una pregunta quizás un poco incómoda. ¿Estamos más conectados que nunca o más solos que nunca? Una pregunta súper necesaria en esta era donde todo es tan digital. Y es por eso que estamos con Horacio Salgado, quien es psicólogo y nos va a resolver estas dudas que tenemos sobre si la conexión a internet, digamos, nos tiene realmente desconectados, enlazados unos con otros, o nos desconecta de las personas. ¿Cómo estás, Horacio? Hola, mucho gusto, muchas gracias por la invitación. Un gusto tenerte aquí con nosotros el día de hoy. El gusto es nuestro. Sí, totalmente. Y queríamos comenzar preguntándote primero, a grandes rasgos, tu opinión sobre esta gran pregunta que queremos responder en el podcast. ¿Crees que esta masividad, digamos, de la tecnología realmente permite que nosotros como seres humanos podamos conectar entre nosotros? ¿Se ha perdido un poco esto? Desde la parte de la psicología, ¿cómo lo ves tú? Mira, a ver, yo creo que es una preocupación que ha rondado en los últimos años a las ciencias sociales en general y particularmente la psicología en su ámbito dentro de las ciencias sociales y de una ciencia de la salud, ¿cierto? Y con ribetes, ¿cierto?, asociados a salud mental. Uh-huh. Y básicamente porque durante las últimas décadas, particularmente durante los últimos 15 años aproximadamente, el tema de las tecnologías y particularmente de los medios de comunicación, particularmente redes sociales, ha afectado y ha impactado fuertemente a generaciones jóvenes. Estamos hablando de generaciones que actualmente tienen sobre 20 años y todo lo que viene en adelante. Es decir, los niños actuales están teniendo un acceso a tipos de comunicación que nosotros, incluidos ustedes que son más jóvenes que yo, no tenían. Y la evidencia disponible, estamos hablando de evidencia de los últimos 15 años y menos, nos ha mostrado cómo efectivamente el tipo de comunicación que están teniendo niños y adolescentes es bastante distinta a la que teníamos nosotros, y los incluye a ustedes a pesar de que son más jóvenes que yo. Sí, como que desde nuestra generación para abajo ya es una... Es otro mundo, sí. Es otro mundo a tal punto de que, y aquí voy a tratar de ir respondiendo gradualmente, no sé si voy a poder responder totalmente la pregunta, pero yo creo que tenemos que irnos acercando un poco a entender lo que está pasando. Hay un psicólogo social en particular bastante famoso, que publicó el año pasado un libro que se ha transformado en un bestseller a nivel internacional, que se llama La generación ansiosa. Hace poco cumplió un año de publicado. El psicólogo social es Jonathan Haidt, con bastante presencia a nivel internacional, ha sido entrevistado en distintos países, y él ha propiciado además un movimiento que ha tenido efectos en Chile, particularmente hace cosa de un mes, un poco menos, apareció en la prensa este llamado en algunos establecimientos educacionales a que los celulares, los dispositivos móviles, queden fuera del colegio. Eso lo ha impulsado él a nivel internacional, ha copado un poco la agenda en relación a esto, porque la evidencia disponible ha manifestado que a partir del año 2010 aproximadamente, este es el año que él plantea como un punto de quiebre, ha significado que él entrega dos datos impactantes, que a partir del año 2010 se reduce, por ejemplo, el número de niños y niñas que han sufrido fracturas en la historia, digamos, de los países. Después esto es corroborado en otros estudios en muchos países.
disminuye drásticamente el número de fracturas en el rango etario de niños y adolescentes, cosa que ustedes recordarán hace, no sé, cuando yo era chico, yo tenía compañeras, compañeros particularmente que se fracturaban, se quinzaban, andaban con Claro. yeso, justamente porque había mucho más actividad motora. Claro. Y el otro dato, que es mucho más grave y toca especialmente a las niñas y adolescentes, mujeres, es que en este rango etario en particular, no recuerdo exactamente, pero creo que es entre los 10 y 14 años aproximadamente, 10, 15 años, ha aumentado desde el año 2010 de manera drástica el ingreso a salas de urgencia producto de intentos de suicidio. Y eso ha aumentado en un porcentaje dramático. ¿Qué nos muestra esto? ¿Y por qué el año 2010 es el punto de quiebre? Porque es el año en que se masifica particularmente Instagram. Ya. Claro, y con respecto a eso, de hecho, Tomás me había comentado que tenía un dato entregó la mesa, Sí. ¿verdad? Sí, Sobre el tema de la ansiedad y eso. así es. A mí me gustaría comentarlo, ¿no es cierto? Y a la vez formular una pregunta. Según datos de la OMS, en el año 2019, 301 millones de personas en el mundo tenían un trastorno de ansiedad, ¿ya? Lo que los convierte en los más comunes de todos los trastornos mentales, y no es casualidad que haya crecido con el uso intensivo de pantallas y redes sociales. Dicho eso, a mí me gustaría consultarle, ¿quién es el culpable de que los niños, por ejemplo, estén más pendientes de lo que sucede en el celular que lo que sucede en sus ojos, lo que está pasando, la realidad, lo que... Dejado de jugar. Exacto. Bueno, fundamentalmente sus padres, madres, padres, en general toda la sociedad mayor, y aquí también hablamos de los establecimientos educacionales, todos quienes tienen algún grado de responsabilidad en torno a la formación de niños, niñas y adolescentes. Entonces esto tiene que ver con los colegios, con las políticas educativas, etcétera. Los medios de comunicación, por lo demás, también tienen su efecto. Y también, y no es menor mencionarlo, y por eso, por ejemplo, Mark Zuckerberg ha sido citado en varias oportunidades al Congreso de Estados Unidos a dar explicaciones respecto de cómo las empresas tecnológicas como Meta, dueña de Facebook, dueña de Instagram, dueña de WhatsApp, si no me equivoco, Claro. Sí. A veces lejos de dejar, digamos de tener un espíritu de libre mercado, que es un poco el posicionamiento a nivel global u occidental, en Estados Unidos en particular, aparentemente lo que ha hecho es incentivar que niños, niñas y jóvenes se vuelvan adictos a estas redes. Claro. Y eso es lo peligroso, porque la etapa de la niñez y adolescencia es una etapa altamente susceptible y vulnerable. Claro, donde el cerebro todavía está en desarrollo. Precisamente. Y de hecho existe este término también que es el tecnoestrés, que se genera precisamente por el tema de la hiperconectividad y la demanda constante de la interacción digital, que precisamente ahora está mucho más presente en niños y adolescentes. O sea, yo veo niños chicos en la familia, de repente 4 o 5 años, ya el teléfono para ellos es nada. Y bueno, pasando al siguiente tema que quería consultarte también, vamos a llevarte a un viaje por lo que se conoce como la espiritualidad interrumpida. Es un término que ahora se empezó a emplear. Y la pregunta que nace a través de esto es básicamente ¿qué pasa con nuestra vida interior, digamos, en un mundo tan lleno de notificaciones? Porque no sé si se podría decir que podemos estar ya tranquilos, que podemos tener conexión con nosotros mismos, momentos de introspección cuando estamos tan ocupados, y nuestros momentos de relajo son ver el teléfono, ver el TikTok, ver aquí. Entonces, ¿qué pasa con nuestra vida interior? Está descuidada en realidad. Yo coincido en que particularmente las generaciones más jóvenes, pero no solo las más jóvenes, porque también esto ha afectado a personas adultas, es más fácil tomar un teléfono móvil, distraerse, hacer el scrolling eterno. Claro. Esa es la nomenclatura que se utiliza. Claro.
y activarse, porque en el fondo todo esto está regulado con neurotransmisores. Hay un sustrato biológico y precisamente por eso estas grandes empresas también utilizan eso precisamente para generar algún tipo de adicción. Y lo digo así directamente porque así ha sido establecido, y de hecho hay personas que han trabajado en estas empresas que lo han declarado como tal. Entonces, no es casual que esto también haya impactado a personas adultas, y efectivamente el hecho de estar continuamente buscando un efecto de neurotransmisores, que en el fondo la dopamina actúa como un incentivo, como una recompensa, es gratificante, y las notificaciones te generan algún grado de estrés o ansiedad. Estás continuamente pendiente de eso, y el espacio precisamente para el mundo interior, para reflexionar sobre la propia vida, sobre en qué está uno bien, qué debiera hacer en el futuro, cómo andan mis relaciones humanas, mis relaciones afectivas. Eso lamentablemente se va perdiendo. Sí. Hace unos días atrás vino acá a una conferencia Christian Barken, en su calidad, digamos, de pensador, de literato, un poco en esa lógica, no en su calidad, no política. En su calidad política, y ofreció una charla donde tocó temas de esta naturaleza, como el hecho de estar un poco, de llegar a la casa, y ahora voy a hablar del mundo adulto, conectarse a una serie en televisión, en alguna de estas plataformas de streaming u otras, o el celular o Instagram o lo que sea, te va dejando poco espacio para ese mundo interior. Sí, totalmente. La desconexión con la naturaleza y todo. Y de hecho hay un estudio que se realizó en Venezuela sobre el impacto de la tecnología en el bienestar emocional, y que dice que a mayor cantidad de horas diarias de uso de dispositivos digitales, menor es el nivel de bienestar emocional y mayor es la ansiedad, que es también lo que hablábamos anteriormente. Y demostró que las personas que usan dispositivos más de 6 horas diarias reportan un nivel de bienestar emocional promedio de 3 en una escala del 1 al 5, lo cual ya es más o menos, en verdad, y un nivel de ansiedad de 4.1, lo que es significativamente mayor al de las personas que lo usan al menos, 2 horas al día. Ya no sé si hay alguien de nuestra generación al menos que use el teléfono menos de 2 horas al día. No sé. Claro, por ejemplo, continuando un poquito lo que usted había comentado sobre lo que era el scrolling eterno, ¿no es cierto? Yo recuerdo que una vez yo iba en una micro y resulta de que yo estaba mirando a una persona y él estaba con el teléfono y se alcanzaba a ver lo que estaba haciendo con el teléfono. No soy copuchento por si acaso, ¿eh? No soy copuchento, pero en ese punto del momento sí. Él estaba haciendo scrolling a cosas que no. Yo digo, estaba así, literalmente estaba. No veía nada, pero era como un acto reflejo. Y claro, eso va con la... ¿Cómo se llama esto? La dopamina, creo que es. La dopamina, lo que a uno le genera un placer, pero llega un momento en el que el cuerpo tiene un poquito de resistencia a ese placer. Y uno entra en lo que usted había dicho, ¿no es cierto? Como depresión, estar un poquito más triste. Busca más y como que no lo consigue. Exacto. Y el vicio, porque una adicción, como usted había dicho, una adicción es mucho más grande. Es una rueda así que se va haciendo más grande, más grande, más grande. Una bola de nieve. Sí, esto fue estudiado yendo un poco más atrás en el tiempo por un psicólogo de apellido Skinner. Él habló de los tipos de condicionamiento y que tienen este sustrato biológico. Skinner lo que planteó es que en el fondo, ahora uno lo trae aquí hasta esta época, pero el scrolling eterno es el mismo funcionamiento que tienen los tragamonedas o las máquinas estas Exactamente. Cuando uno va al casino y pone una ficha y está buscando constantemente un refuerzo, ¿ya? Y probablemente lo que ocurre en este caso es que una persona hace scrolling eterno para que en algunos momentos, y donde la disponibilidad es variable en el tiempo, haya algo que llame la atención, ¿ya? Entonces, esa es la búsqueda que genere algo que capture tu atención, y eso es lo que genera el refuerzo. Completo. Entonces, como no sabes cuándo va a volver a ocurrir, sigues buscando. Ese es el intervalo variable del condicionamiento operante, que es el más difícil de quitar después en cuanto a las adicciones. Totalmente.
Sí, bueno, y de hecho, con base en todo esto que estamos conversando, podemos igual llegar a como a la conclusión de que nuestros vínculos humanos se han transformado. Hoy las relaciones se cortan con un visto en WhatsApp, ya no hay conversaciones como tan reales. De repente sí se da grupos de amigos y todo, pero uno está tan inmerso como en la rutina diaria, en las redes sociales, etcétera, que como que ya eso no se da. Y muchas veces estamos presentes, pero con la mente en otro lado, pensando, no sé, lo que tengo que llegar a hacer en la casa, y cualquier minuto que uno tiene de desconexión lo aprovecha para hacer scrolling, ¿cierto? Claro, así mismo. Entonces, ¿qué nos podrías comentar sobre esta reflexión? ¿O cuál sería como el consejo de repente a las personas que uno se da cuenta cuando está demasiado inmerso en esto de, oh, ya estoy mucho rato en el teléfono, quiero salir? ¿Cuál sería el consejo quizás desde la perspectiva más psicológica que podrías darle a alguien que está encarcelado en esto? A ver, básicamente, hay que partir por uno y por los adultos para llegar a los niños y adolescentes en evaluar si uno es capaz de determinar cuándo usar un dispositivo móvil o cuándo detenerse. Si uno está sin esa posibilidad, algo pasa. Si tú no tienes la posibilidad de decir en determinado momento, oye, me voy a detener y voy a hacer mis cosas, voy a estudiar, voy a trabajar, voy a dedicarle tiempo a mis amigos, mi pareja, quien sea, mis padres, voy a llamar por teléfono en vez de enviar tal vez un mensaje. Cuando eso uno encuentra que no está teniendo esa posibilidad, algo nos está pasando. ¿Ya? Entonces primero uno tiene que partir por esa reflexión, y si efectivamente la reflexión es esa, uno tiene que tomar cartas en el asunto y comenzar a trabajar en torno a eso y comenzar a desconectarse, limitar la cantidad de horas, tal como dices tú. Si tenemos evidencia que nos señala que pasar una cierta cantidad de horas o más horas frente a un dispositivo o frente a redes nos produce algún tipo de efecto dañino, que es lo que está ocurriendo en adolescentes, pues tenemos que cortarlo. Y eso ha sido un poco la campaña que yo les comentaba al principio de Jonathan Haidt. Claro, sí. También me gustaría quizás hablar, ya que hemos hablado mucho, hablar un poquito más sobre a mayor cantidad de horas diarias de uso de dispositivos digitales, menor es el nivel de bienestar emocional, podríamos decir de alguna manera, y mayor es la ansiedad. Es por eso que un estudio reciente mostró que quienes usan dispositivos más de 6 horas diarias reportan un nivel de bienestar emocional promedio a 3.0 en una escala de 1 a 5 y un nivel de ansiedad de 4.1. Esto ya lo había comentado, ¿no es cierto?, mi compañera, y quizás a mí me gustaría llegar un poquito más allá y preguntar, ¿realmente los padres tienen que poner, como usted ya había comentado, lo ideal es tener un horario, ¿no es cierto?, ser más, ¿cómo decirlo?, más precisos con la cantidad de horas en las que podríamos consumir lo que nos entrega el celular, distintas formas de ocio, digámoslo así. Pero para una persona que ve el celular todo el día, por ejemplo, por darle un ejemplo muy burdo, un periodista que vive de su teléfono, de lo que es su computador, ¿qué tendría que hacer en ese caso, ya que su trabajo, me imagino de más de 5 horas, ¿no es cierto?, está ligado a lo que es el uso de tecnología, ¿no es cierto?, y está así pendiente todo el rato, y a lo mejor él mismo podría tener este scrolling eterno, pero por temas laborales, digamos. ¿Qué debería hacer? A ver, dos cosas. Respecto a ese aspecto en particular, si hay una situación laboral que lo amerita, va a tener que controlar cómo le dedica tiempo a eso sin que signifique obstruir su vida familiar, su vida de pareja, sus amistades, etc. Entonces va a tener que hacer un trabajo ahí de separación respecto al ámbito laboral, porque en el fondo es como cuando, no sé, yo trabajo en una universidad, hago mis clases, preparo las clases, evalúo, y claro, tengo que dedicar tiempo a eso. Y ese tiempo es un tiempo que no va a estar, pero si adicionalmente añado dentro de mis horas de familia, estoy constantemente con el teléfono, eso me va a afectar a mí, que me dedico a la vida universitaria, como a un periodista. Entonces, tiene que tener claro eso. Y la familia, por cierto, también hay que generar las conversaciones respectivas. Y volviendo al tema del bienestar, que es algo que mencionaste a propósito de este estudio, hay una teoría relativamente reciente, con evidencia disponible, que muestra que los humanos, ¿cierto?, las personas, para
de alguna manera optar al bienestar o lograr el bienestar, tienen que cumplir 3 grandes metas, por así decirlo. Uno es que se sientan autónomas, ¿ya? Es decir, que se sientan que tienen independencia y que pueden tomar sus propias decisiones respecto a lo que les pasa. Lo segundo es que se sientan competentes, es decir, que son capaces de hacer ciertas cosas. ¿Ya? Yo me siento competente, por ejemplo, en mi ámbito profesional, en mi ámbito como padre o como madre, como trabajadora, etcétera, o como estudiante. Y tercero, tener buenas interacciones personales. El problema es que, volviendo al tema de la tecnología, cuando uno está capturado por dispositivos móviles y todas las redes sociales, estas tecnológicas que están incorporadas en este funcionamiento, se merman las interacciones personales. Como ya veíamos, se merma la capacidad de autonomía, es decir, de decisión respecto a cuánto tiempo le dedico a esto. Y por cierto, también eventualmente puedo tener problemas en cuán competente me siento para hacer ciertas cosas, ¿ya? Porque se reducen mis tiempos para realizar aquello que tengo que hacer o aquello para lo cual tengo talento y lo cual me tengo que desarrollar. Si tú te dedicas muchas horas a Instagram, antiguamente a Facebook, claro, o a WhatsApp o a lo que sea, pierdes tiempo en aquello para lo cual tienes talento, por ejemplo, para escribir, para hacer música, no sé, depende de lo... También se pierde un poco, esto lo digo yo desde mi propia, no lo digo de cita en ninguna parte, pero quizá nosotros como estudiantes también he notado un cambio en lo que es la capacidad cognitiva, porque por ejemplo, ChatGPT, o hay miles de inteligencias artificiales que ahora te hacen la tarea. Obviamente uno intenta no hacer eso, pero de repente sí, como herramienta súper útil, pero es de doble filo totalmente, yo creo, porque cae en la comodidad de chuta. No tengo el suficiente tiempo para hacer tal cosa, tecnología a mi favor, IA, y me hace el trabajo, por ejemplo. No estoy diciendo que yo haga eso, pero suele darse. Entonces esto ya más o menos como una percepción personal, se da que disminuye la capacidad cognitiva, ¿no? Bueno, creo que, no estoy segura, no quiero aseverarlo, pero creo haber leído el titular de algún estudio quizá que se haya dado sobre eso. Efectivamente hay algo, leí también al respecto, de que, claro, esto puede generar una reducción de las capacidades cognitivas, sí, o una inhibición de las posibilidades de desarrollo de esas capacidades. Si tú estás utilizando alguna de estas herramientas constantemente, claro, vas a dejar de desarrollar tus propias habilidades o tus capacidades. Dicho sea al pasar, ChatGPT, por muy interesante y funcional que sea, comete muchos errores. Claro. Yo lo he conversado con algunos colegas. A mí me pasa que siento que es como un ayudante al que hay que revisar mucho su trabajo, porque comete errores, te miente. Finalmente no es una persona real. Por cierto, así es. Sí. Entonces, como conclusión, sabemos que la tecnología efectivamente es un arma de doble filo para nosotros como seres humanos. ¿Quieres decir algo también? No acotación, porque yo encuentro que todo lo que usted dijo es totalmente veraz, lógico, sobre todo. Es fácil quizás como decir, contrólate con las horas en las que utiliza el teléfono, el computador, lo audiovisual a grandes rasgos, pero cada vez la tecnología va avanzando. Entonces cada vez se vuelve más difícil el ser un monje tibetano, por así decirlo, y estar lejano o tener tan marcado lo que es la espiritualidad, con la naturaleza, el estar lejano a eso. Entonces, dicho eso, ¿se puede vivir con la tecnología sin que nos consuma? Muy cortito. Difícil. Yo creo que es muy difícil. Solamente para cerrar esa idea que planteabas tú, una niña, amiga de unos hija de unos muy amigos, unos compadres, que debe tener 17 años, está a punto de salir de enseñanza media, dijo en el verano, ella utiliza Instagram y todas estas cosas, dijo algo, ella es muy inteligente, dijo, en un momento probablemente lucidez, hubiese preferido no tener acceso al teléfono y a las redes.
porque yo creo que se da cuenta todo el daño y la pérdida que le ha significado en tiempo, en posibilidades de desarrollo intelectual, etcétera, etcétera. La sigue usando, por cierto, Claro. pero yo creo que hay esa sensación de que dejas de lado muchas cosas muy importantes. Claro. Y para eso es importante la labor de los adultos, en el caso de los niños, niñas y adolescentes. Si nosotros no podemos controlar nuestro uso de los dispositivos y de las redes, más difícil es para los niños, niñas y adolescentes. Y de hecho, este psicólogo que les comento plantea que los niños no debieran tener dispositivos móviles, no me acuerdo hasta qué edad, y acceso a redes creo que a los 16 años recién. Sí. O sea, él dice, no deben tener acceso a redes, les hace Sí. mal, está dañando la salud mental de la nueva De generación. hecho, creo que lo que dice también he escuchado eso, hasta los 10 años al menos no tener como un teléfono. Justamente. O cosas así. Sí. Bueno, yo estoy totalmente de acuerdo con eso. La OMS plantea otra cosa, por cierto, si Claro. ustedes buscan, hay una graduación, pero este psicólogo social, en base a la evidencia, dice, por nada del mundo, Claro. les hace daño. Sí. Bueno, agradecemos a Horacio Muchas gracias. su presencia aquí. Fue parte del primer episodio del podcast Tecnología para el Alma. Y espero volvernos a encontrar en algún otro momento. Para quienes nos ven, nos escuchan, pueden seguirnos en redes sociales y encontrarnos todos los lunes y viernes en este mismo horario. Así es, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes.